Jesús no encaja dentro de la religión, ¿no? Y muchas veces pensamos que Jesús tiene que ver con religión, pero en realidad Jesús vino a establecer una relación con Dios a través de su persona, a través de su obra en la cruz del Calvario. Y el día de hoy vamos a observar esto en su encuentro con este hombre llamado Leví. Dice así en Lucas capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Vamos a ir hasta el 39, pero vamos a leer hasta el 32 solamente. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo en que podemos venir a ti, Señor, y ponemos la enseñanza en tus manos. Te rogamos que seas tú guiándonos, dirigiéndonos. Señor, sabemos que tú quieres hablarnos, llamarnos, y el día de hoy, Señor, te rogamos que esto pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, Señor, tu voz diciéndonos: sígueme. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu voluntad en este tiempo y glorifícate entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús no encaja en la religión porque Él llama lo que la religión nunca llamaría. Dice en el verso 27 que después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues este encuentro que tuvo con aquel momento en el que los amigos de un paralítico lo trajeron delante del Señor, y ubicamos esta historia en Capernaum. Así es que sigue en esta misma zona de Nazaret. En Capernaum estaba, y después de estas cosas, dice, salió y vio, dice aquí, a un publicano llamado Leví. ¿Qué es un publicano? Un publicano básicamente es un cobrador de impuestos. Dice: eso no lo quería saber. Es un cobrador de impuestos. Y dentro de la Biblia, y al ver en los evangelios, siempre el publicano está clasificado junto con los pecadores. Si te das cuenta, la pregunta que hacen aquellos escribas y fariseos a los discípulos es esa: ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Generalmente están pegados juntos. Ahora, ¿cómo se cobraba impuestos en Israel bajo el dominio romano? Había una dinámica para hacer esto. Los funcionarios romanos vendían el derecho de la recaudación de impuestos en un área al mejor postor. Entonces, los funcionarios romanos lo que hacían era presentar esto. Presenten ofertas para ver quién se queda con la recaudación de impuestos, y el mejor postor se quedaba con eso, y vendían eso. Era como dar un dinero de entrada, una gran cantidad de dinero para encargarte de la oficina tributaria de cierta región. Como costaba eso, muchos cobradores de impuestos, muchos publicanos vendían sus propiedades para adquirir ese derecho. Y vender una propiedad en Israel implicaba mucho más que solamente vender un pedazo de tierra. Implicaba el vender la tierra que Dios había prometido darle a su pueblo. Era prácticamente decir no a la herencia que Dios había dado en ese pedazo de terreno que tenías. Era un poco decir: desprecio el linaje judío, desprecio lo que Dios ha hecho en mi pueblo. Es prácticamente decir o abandonar su fe. Los cobradores de impuestos tenían que hacer esto para poder comprar este derecho. Y lo que hacían era, el cobrador de impuestos tenía que entregar una cantidad pactada a Roma.
Y esta persona entonces contrataba a otras personas locales para cobrar estos impuestos, y había estas oficinas de cobro. El dueño de este derecho y las personas que trabajaban con él grababan excesivamente para obtener un beneficio a las personas. Entonces cobraban un impuesto, pero la cantidad pactada es tanto. Pero lo que puedas sacar extra de eso es ¿para quién? Pues para ti. Y entonces los cobradores de impuestos hacían grandes fortunas haciendo esto. No solamente habían despreciado su linaje, abandonado su fe, sino que estaban utilizando su posición para enriquecerse y quitar recursos a la sociedad, a la comunidad en la que vivían. Mientras pagaran la cantidad pactada, lo que cobraran de más era para ellos. Y me imagino toda esta escalera ¿no? Si fuiste contratado, entonces cobro tanto, le doy tanto al jefe, tanto a tal persona, y allá va el impuesto a Roma. Los judíos aborrecían a los publicanos. ¿Por qué? Bueno, es bastante obvio. No solamente cobraban impuestos, sino que eran considerados traidores por estar al servicio de Roma. Y de repente en este texto dice: vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo: sígueme. A un cobrador de impuestos. Leví era su nombre. Leví es este hombre llamado Mateo, el cual también escribió uno de los evangelios aquí en el Nuevo Testamento. Pero en Marcos y en Lucas es conocido como Leví con su nombre judío o su nombre hebreo. Y en Mateo utiliza su nombre Mateo. Y esta historia se describe en estos otros dos lugares. Pero es interesante su nombre. Un publicano llamado Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob. Era de las 12 tribus de Jacob. Era el tercero de sus hijos. Y Leví significa dado por Dios, algo así. No recuerdo, ese dato te lo tengo que checar. Pero ¿qué significa ser de la tribu de Leví? Imagínate esto: Jacob llevó a todos sus hijos a Egipto para en ese lugar poder subsistir en una hambre que se dio en toda esta región. Y de ahí se levantaron estas 12 tribus. Salieron de Egipto las 12 tribus siendo ya cerca de 2 millones de personas. Y de repente Dios llama a Moisés para darle la ley. Y cuando él está allá, se tarda 40 días, 40 noches en recibir la ley de Dios, y el pueblo comienza a rebelarse en contra de Dios. ¿Recuerdas esa historia? De repente hacen un becerro de oro para postrarse delante de él. Llegaron con Aarón, hermano de Moisés, y le dijeron: haznos un becerro de oro, haznos dioses a los cuales sigamos. Y levantaron un becerro de oro, y las tribus se postraron menos una. ¿Sabes cuál? La tribu de Leví. La tribu de Leví se mantuvo fiel, pero este Leví era un traidor. Qué impresionante. Su nombre reflejaba esa fidelidad. Es más, es en ese momento en que Dios le entrega el sacerdocio a la tribu de Leví. Ellos se iban a ser las personas que iban a servir dentro del tabernáculo precisamente por su fidelidad. Y este hombre, teniendo ese nombre, era un traidor. Estaba pensando en una cosa: quizás Leví o Mateo era de los apóstoles el más rico de todos, pero por haber amasado una fortuna a través de la traición. Dice que Jesús lo vio, y lo vio sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, Leví estaba trabajando justo cuando Jesús llegó a él, y de repente le dice: sígueme. Al decirle sígame, le estaba invitando no solamente a hey, vamos por unas cocas, ¿no? Sino lo estaba invitando a ser su discípulo. Y más adelante Mateo se convertiría en uno de esos 12. Pero mira la reacción de Leví. Ahí dice en el versículo 28: y dejándolo todo.
Leví dejándolo todo. ¿Qué es dejar? En el original me habla de abandonar o de olvidar o de dejar atrás. Leví estaba dejando atrás su trabajo al levantarse de ese lugar y estaba dejando su manera de vivir, su empleo. Pero ojo, por la naturaleza de su trabajo, al dejarlo era prácticamente imposible volver a retomar ese trabajo. Lo que estaba haciendo Leví era abandonarlo todo. Pero luego dice ahí que se levantó y le siguió. Lo primero que hizo fue levantarse. Ahora, yo sé que de repente dices, bueno, esto está muy clavado, pero es que la palabra levantar en la Biblia tiene que ver con ponerse de pie, pero también está relacionado cuando de Jesús se habla que se levantó de los muertos o que Dios le levantó de los muertos. En otras porciones se traduce como volver a vivir, incluso resucitar. Estaba dejando atrás su vida, o más bien estaba dejando atrás su muerte y comenzó a seguir a Jesús. En el verso 28 dice, le siguió. En mis notas puse, adivina qué. ¡Wow! Solo bastó un sígueme para que él lo siguiera. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Sígueme. Y él solamente se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Ahora, seguir a Jesús, mira lo que dice en Juan capítulo 8. Porque una y otra vez Jesús nos invita a seguirle y muchas veces nos dice qué implica seguirle y qué beneficios vamos a obtener de seguirle. Miren lo que dice en Juan 8 en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Qué dice ahí? El que me sigue no andará en tinieblas, dice, sino que tendrá ¿qué cosa? La luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. No puedo imaginarme la oscuridad en la que vivía Leví. ¿Te imaginas? O sea, teniendo esas características como cobrador de impuestos, ¿te imaginas la codicia? El tratar de ganar ese empleo. No solamente eso, sino que te entra más dinero y como que alimenta esa misma codicia por tener más. ¿Te imaginas las mentiras? ¿Te imaginas la extorsión? El abuso frente a sus vecinos y las personas que vivían a su alrededor. ¿Te imaginas la oscuridad en la que vivía este deseo de querer más? O incluso el despilfarro de Mateo teniendo demasiado. O la crueldad de quitar a aquellos que habían trabajado honradamente algo más solamente para enriquecerse. He estado pensando en eso. He tenido la oportunidad de conocer algunos pastores en estas últimas 3 semanas, ¿no? Y les preguntaba les preguntaba cuáles son los retos que enfrentan, porque conocí a un pastor que pastorea al norte y tiene una iglesia bastante grande y que en su iglesia está llena de personas con mucho dinero, ¿no? Y de entrada piensas, dices, órale, tiene mucho dinero, ¿no? Y la gente que va tiene mucho dinero. Y entonces le digo, ¿cuál es el reto más grande? Que tienen mucho dinero, ¿no? Claro, hay tanto dinero que entonces hacen y deshacen lo que quieren, como quieren. Y si el muchacho les pide un carro, le entregan un carro. O sea, es impresionante. Pero luego he conocido otros pastores que viven en esa. Y les digo, ¿cuál es el reto más grande que estás enfrentando? Y me dice, el día de ayer conocí a uno de ellos y me dice, ¿sabes qué? Las madres solteras. Hay muchas jovencitas que están teniendo hijos y no tienen marido y viven solas, y las madres solteras. Y encuentro en ambos lugares bastante oscuridad. Y de repente veo a este Leví y está lleno de oscuridad, pero creo que cada uno de nosotros sin Cristo vive en una oscuridad. Es como si llegara el amanecer y no es como si Jesús supiera, ¿sabes? Jesús sabe. ¿Estás en oscuridad? ¿Estás en tinieblas? Porque Jesús sabe hasta dónde te has metido en las tinieblas.
Jesús es la luz del mundo. Es más, Juan lo cataloga como la luz que vino al mundo, la luz verdadera. Jesús dice en Juan 12, versículo 35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde ir. Qué cierto es esto. Me imagino a Mateo con dinero y sin nada, con mucho dinero pero vacío, muerto, y conocido como un traidor y abandonando su fe y extorsionando a la gente, aborrecible, pero al mismo tiempo aborreciendo a todos. ¿Estás en esa posición? Porque puedes tenerlo mucho y al parecer no faltarte nada, pero al mismo tiempo te falta todo. Porque cuando tú estás en tinieblas o estás en oscuridad, no sabes a dónde ir. Y me imagino a Mateo sentado en ese banco del tributo público y habiendo escuchado acerca de Jesús, hablar de Jesús. Y me lo imagino conociendo acerca de este Jesús. Es muy probable que Mateo y Pedro se conocieran. Quizás hasta el mismo Mateo podía haber sido la persona que cobraba los impuestos a Pedro y conocía de Jesús o escuchaba de Jesús. Y de repente, sumido en esa oscuridad, sin saber a dónde ir, llega alguien y le dice: sígueme. Llega Jesús y le dice: sígueme. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la imagen en tu corazón, en tu mente, en un lugar que está totalmente a oscuras? Se cierra. Este lugar es muy oscuro, de hecho, bastante oscuro. Si cerramos todas las puertas y apagamos todas las luces, se queda completamente a oscuras, ¿no? Y en las noches es así, ¿no? Y si no tienes una luz para alumbrarte, no sabes a dónde ir. Pero te imaginas que de repente en esa oscuridad alguien llegara, te tocara el hombro y te dijera: hey, sígueme, solo sígueme. Imagino a Mateo escuchando estas palabras: sígueme. Y Mateo se levantó como de la tumba al escuchar la voz de Jesús en medio de su oscuridad. Ahora, si el día de hoy escuchas su voz y dices: es precisamente así como estoy, es precisamente en oscuridad y sin saber a dónde ir donde me encuentro, te preguntaría: ¿estás listo para seguirle? Ahora, no te apresures a contestar, porque seguirlo implica cosas que debes de saber. Porque cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, ¿qué hace la luz frente a la oscuridad? Pues manifiesta lo que está en el lugar que está en oscuridad. La luz manifiesta todo. Cuando estás en tinieblas, prendes la luz y te das cuenta cómo está a tu alrededor las cosas. Es como aquel que nunca ha cambiado su foco de su cuarto, llega todas las noches después de trabajar, se va durante la mañana antes de que amanezca, ¿no? Y de repente cambia el foco, prende la luz y mejor apaga la luz porque está todo tirado, porque no había visto el lugar en donde estaba habitando. La luz siempre evidencia todo. Mira lo que dice en Efesios. En Efesios capítulo 5, en el versículo 13 dice: mas todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas que manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú escuchas hoy la voz del Señor y dices: yo estoy en oscuridad, sí, quiero seguirlo, pero lo primero que va a suceder es que Dios te va a evidenciar quién soy. Cuando llega la luz a tu vida, te muestra lo mal que estás, lo sucio que estás, lo necesitado que estás. Hay un texto que me fascina en Tito, en el capítulo 3, cuando Pablo le describe a Tito lo que éramos antes de Cristo. ¿Cómo está todo ser humano? Él lo describe en este versículo 3 del capítulo 3 de esta carta a Tito. Él dice de esta manera: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cada una de estas palabras tiene algo que decirme. Dice: éramos insensatos.
Prácticamente insensato significa que no usa la cabeza. ¿Te ha pasado eso? Que de repente dices, uy, ¿por qué no lo pensé antes? Antes de decir esas palabras, antes de tomar eso que no me correspondía, antes de hacer lo que hice. Una persona insensata es una persona que no usa la cabeza y que realmente es gobernada solamente por sus impulsos. No lo piensa. Hace tiempo, conviviendo con personas no cristianas, hubo un conflicto y yo podía ver cómo el conflicto que estaba viendo una persona le hacía no pensar y quería tomar decisiones totalmente apresuradas, impulsivas, y decías, pero piénsalo bien, insensato. Pero luego dice rebelde. La palabra rebelde significa desobediente, o sea, es lo negativo a confiable. Una persona no confiable, no puedes confiar porque es un rebelde, es un desobediente, es no persuadible. Le dicen pero no escuchan y pareciera que lo que dices hacen lo contrario. Una persona dice aquí, éramos extraviados. Extraviado es no solamente perdido, sino engañado. O sea, no solamente salir del camino donde estabas, sino que te engañaron para salir de ese camino fácilmente persuadible. Te dicen, haz esto y allá vas, ¿no? Y salte para acá, mira, este camino es mucho más fácil. Bueno, vamos a mentir, vamos a engañar, vamos a robar, pero es más fácil. Y allá voy. Alguien describe extraviado a alguien que se la pasa vagando sin saber a dónde ir. Incluso dice aquí también, éramos esclavos de concupiscencias. Eso, esclavo, totalmente esclavizado, dominado por algo que sabes que es malo, pero pareciera que no puedes dejarlo. Identificas y dices, voy a dejar de hacer esto, pero al siguiente día una vez más estás haciéndolo. Y es increíble, porque de joven de repente comienzas a hacer cosas que al parecer te dan libertad, pero lo único que hacen es esclavizarte. Y dice ahí, esclavo de concupiscencias, de malos deseos, de deleites diversos, solo de placeres, viviendo solamente por el cómo me hace sentir, pero engañado, perdido, no usando mi mente. Luego dice aquí, éramos viviendo, dice, en malicia, en maldad, en depravación. En algún momento has dicho, mi vida es un asco, ¿cómo quisiera tener otra vida? Dice, viviendo en envidias, en celos, en querer lo que otros tienen. Es esta personalidad de una persona que dice, a otros les va bien y porque les va bien los odias. No importa que sea tu amiga del alma, la odias por dentro porque ella tiene lo que tú no tienes. No importa que sea tu compadre, pero le dieron el puesto que tú querías y lo odias. Envidia, viviendo en envidia. Pero luego dice aborrecibles, detestables. El dolor que causas lleva a las otras personas a decirte palabras como te odio y no quiero volverte a ver. Tinieblas y aún más tinieblas, porque dice, en otro tiempo éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, y terminas odiando y detestando a todos, pero incluso detestando tu propia vida. Ese es Mateo. Esa es una persona que está sumida en tinieblas, una persona que no sabe a dónde ir. Y aquí está Mateo mostrándonos ese tipo de persona, y de repente Jesús le dice, sígueme. Pero como Él es la luz del mundo, lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que eres: un hombre aborrecible, un hombre codicioso que le falta todo. En Efesios 5, en el versículo 13, leímos eso, la luz lo manifiesta todo. Pero en el versículo 14 dice, por lo cual dice, o sea, ya que está manifestado todo, ya que se muestra lo que realmente eres, ¿qué quiere decir Dios?
¿O qué quiere mostrarnos Dios? ¿O cuáles son las palabras que Dios quiere decirnos a nosotros? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Él es la luz. Definitivamente no era alguien que los rabinos, que los fariseos o escribas llamarían para seguirles. Era Mateo, era un hombre aborrecible, era un hombre lleno de oscuridad. Pero de repente Dios le dice, despiértate, levántate de los muertos. Seguir a Jesús no solamente implica que te va a mostrar lo que eres, sino seguirlo implica algo más. Mira lo que dice ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 9. En el versículo 23, Jesús les dice así a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, seguir a Jesús implica esto, negarte a ti mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Dejar tu vida, dejarlo todo, para no volverlo a tomar. Eso es lo que Mateo está haciendo. Escuchó, sígueme, y se levantó dejándolo todo. Si te pones a pensar un poco, porque muchas veces esto es lo que molesta a las personas cuando les dices, necesitas seguir a Jesús, pero tienes que dejarlo todo. Y dices, ¿en serio tengo que dejarlo todo? Y de repente el pensar tener que dejar tu vida pasada para entregarle tu vida a Cristo, muchas veces te pone a dudar o te confunde. Pero piénsalo bien de la descripción que acabamos de hacer. ¿Qué rescatarías? Bueno, ok, no quiero dejarlo todo, quiero seguirlos, pero me quiero llevar un poquito de insensatez conmigo. Me quiero llevar un poquito de rebeldía conmigo. Me quiero llevar un poquito de extraviado, ¿no? Pero cuando la luz te manifiesta lo que eres, lo que quieres hacer es dejarlo todo atrás. Lo que quieres hacer es no traerte absolutamente nada. Jesús dice, ¿quieres venir en pos de mí? Dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Y el tomar tu cruz habla de morir completamente. No nada más olvidarte de lo que eras, sino morir. En Romanos capítulo 6, en el versículo 4, cuando Pablo está hablando de esta nueva vida en Cristo, cómo Él nos ha justificado, cómo Él es el que se ha acercado a nosotros, de repente dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nos bautizamos nos estamos identificando con su muerte. ¿Leíste eso? Somos sepultados juntamente con Él. Es como si nos metieran en un sepulcro y nos dejaran ahí. Estamos sepultados. A nadie se le pone en un sepulcro si no está muerto. Solamente a un muerto le meten en un sepulcro. Y es lo que Jesús está diciendo. Toma tu cruz. Lo que tienes que hacer es morir, ser sepultado con Él. Lo mejor es que cuando dice aquí, somos sepultados juntamente con Él para muerte, y está hablando de Jesús, es que Jesús no se quedó en la sepultura. Jesús, lo que sucedió es que resucitó. Mira lo que dice ahí: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿quiénes? Nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en una nueva vida. Lo que quiere Jesús al seguirle es que vayas a la tumba con Él, mueras para que entonces Él pueda darte una nueva vida. Y muchas veces eso es lo que cuesta trabajo. ¿Te das cuenta? Cuando el Mateo escucha sígueme, seguirle implica muchas otras cosas. Seguirle implica ver lo que realmente eres, pero seguirle implica ir a la cruz y morir. Y dices, ¿no podría nada más saltarme ese pedazo, ir a la nueva vida? La respuesta es no, tienes que morir. Tienes que ser sepultado juntamente con Él, para que así como Él resucitó, tú puedas andar en una nueva vida.
Cuando Jesús dice sígueme, ¿hacia dónde va Jesús? Si no es hacia la cruz del Calvario. Jesús, cuando le dice sígueme a sus discípulos, los está invitando a seguir sus pasos, a morir. Pero Jesús tiene vida en sí mismo y triunfó sobre la muerte y triunfó sobre el pecado. Y cuando dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días. Lo que está diciendo es, muérete. Pero qué increíble que no te dice, se queda ahí, sino que el texto dice, y sígame. Y sígueme. Y comienza a caminar conmigo en una nueva vida. Él quiere darnos una nueva vida. Cuando venimos a Él, lo que Él hace es, todas las cosas las hace nuevas. Mira lo que dice en Efesios, en el mismo Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 leímos ahorita los versículos 13 y 14, pero mira lo que dice en el versículo 8 atrás. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿No es increíble? Las tinieblas en las que vivía Mateo, las tinieblas en las que puedes estar viviendo el día de hoy, las quiere intercambiar contigo y hacerte un hijo de luz. Seguirlo implica que Él te va a mostrar lo que realmente eres. Seguirlo implica morir y resucitar en Él. Pero seguirlo también implica otra cosa. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, en el versículo 27 y en el versículo 28. Seguirlo implica que Él se convierte en tu pastor y tú te conviertes en su oveja. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguirlo implica que Él se convertirá en tu pastor. No solo quiere decirte sígueme, quiere seguirte hablando y quiere que conozcas su voz y que reconozcas su voz, para que al reconocer su voz comiences a seguirlo. Implica escucharlo y seguirlo todos los días. Ayer mi hija vivió un momento bien interesante. No se lo comenté a mi esposa porque los sábados generalmente me acuesto tarde terminando de preparar mi mensaje, ¿no? Y ayer mi hija siempre abre su Biblia, esta Biblia que es todo un año de Biblia, ¿no? Entonces leyó lo del 21 de septiembre, ¿no? Y justo antes de dormir ella sentía así, que tenía miedo, que tenía temor. Y esa es una de mis hijas que tiene ese carácter, que es temerosa, ¿no? Y de repente al acostarse en su cama abre la Biblia, ¿no? Todas mis hijas me han estado preguntando eso. No sé si a tus hijos te preguntan eso, ¿no? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo Dios te dice cosas? Porque quisiera escucharlo. Y dices, no, yo también quisiera escucharlo así, ¿no? Pero ¿cómo habla, no? Entonces mi hija vivió un momento así, leyendo su Biblia. El 21 de septiembre le tocó una porción donde hablaba acerca de cómo Jesús podía quitarle todo temor y todo miedo. Y cuando lo leyó, ¿no? Al llegar yo a su cama me dice, mira lo que me dijo Dios, así claramente, ¿sabes? Seguir a Jesús implica ir reconociendo su voz y conociendo su voz. Una oveja reconocía la voz de su pastor y le seguía. Los pastores tenían un cierto sonido que hacían con su boca para que sus ovejas lo escucharan y comenzaran a seguirle. En esa época las ovejas eran guardadas en un solo redil, las ovejas de muchos pastores, y se mezclaban ahí. Y tú dices, ¿y cómo las van a volver a separar? Simplemente el pastor hacía su ruido característico y las ovejas salían por el redil, por la puerta del redil. Y es así. Seguirle implica reconocer su voz, conocer su voz y poder seguirle. Pero ¿no es maravilloso lo que Jesús también dice en el versículo 28? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si estás viviendo en tinieblas el día de hoy, Jesús quiere voltearte a ver y decirte, sígueme.
Pero no decidas inmediatamente, porque seguir implica todo esto. Que reconozcas cómo estás y lo que eres, que mueras y resucites en Él, que comiences a estar acostumbrado a su voz y a seguirle todos los días. La reacción de Leví, mira lo que dice en Lucas capítulo 5, en el verso 29, la reacción de Leví es una reacción de un hombre que ha sido salvado, que ha sido rescatado de las tinieblas. En el verso 29 dice, Leví le hizo ¿qué dice? No un banquete, un gran banquete. Dice en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Pues ¿a quién más iba a invitar Leví, no? Pues a los publicanos, a sus cuates, ¿no? Su reacción es la reacción, dice David Gusick, un hombre que ha sido salvado no quiere ir solo al cielo. Él quiere llevarse a otras personas al cielo. Imagínate ese gran banquete y la calaña que estaba en ese lugar, la calidad de personas, la calidad de sus cuates, ¿no? Y Leví invitándolos. Leví pareciera que no cabe de la emoción de haber encontrado al Salvador, y le hace un gran banquete. Y me encanta que Jesús va, ¿no? O sea, imagínate la calaña de personas que iban a estar ahí. Y Jesús le dice a Leví, voy a hacer un gran banquete, voy a invitar a todos mis cuates. Y Jesús no le dice, tengo cosas que hacer, sino Jesús dice, voy. ¿Por qué? Ahorita vas a encontrar la respuesta. Entonces dice en el verso 30 que los religiosos, mira la reacción de Leví es una reacción de emoción. La reacción de los religiosos es totalmente contraria. La reacción de los religiosos, de los escribas y fariseos, era murmurar en contra de ¿quién dice? De los discípulos. Interesante. No murmuran en contra de Jesús, murmuran en contra de sus discípulos. Eso sigue hasta el día de hoy. Es difícil que una persona religiosa esté murmurando en contra de Jesús, pero sí murmura de aquellos quienes lo siguen. Y estaban murmurando contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Los religiosos se preguntan, ¿qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo con ese tipo de personas? Con publicanos y con pecadores. El religioso quiere que todos sean como él, y solo con los que son como él desea estar. Pero Jesús quiere estar con aquellos que son publicanos y pecadores, traidores y aborrecibles. La reacción de Jesús en el verso 31 y 32 da la respuesta de por qué Jesús fue a esa fiesta, por qué Jesús fue a ese gran banquete. Dice Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús hace una analogía. El doctor quienes acuden al doctor es porque se dan cuenta que están enfermos. Pero una persona sana no acude porque no ve su necesidad. Y Jesús dice, yo he venido por aquellos que reconocen su necesidad, que están enfermos, que reconocen que son pecadores. Y Jesús dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús no está en este gran banquete sin hablar o sin decir nada. En este gran banquete está llamando al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hemos dicho, es un cambio de mente, pero también es un cambio de naturaleza, como lo que Leví está viviendo, dejándolo todo, dejando su vida pasada, muriendo y resucitando en Cristo y siguiendo a Jesús. Eso es arrepentimiento. No solo pensar distinto, sino ser distinto, nuevo. Ahora, quizás hablando de esto y de las tinieblas, y dices, no sabes en qué tinieblas yo estoy. Quizás alguno aquí diría, no sabes la clase de pecador que soy. Si hiciéramos un concurso, yo estaría entre los primeros. Mira lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 15. En 1 de Timoteo 1:15, Pablo se describe a sí mismo, dice así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Así es que alguien ya te ganó siendo el primero. Y el primero ya fue salvado. Si tú te crees el segundo,
Si el primero ya fue salvado, entonces, ¿qué crees? Claro que Jesús viene por ti hoy para decirte, sígueme. Ahora mira lo que sucede en Lucas capítulo 5, en el verso 33. Entonces ellos le dijeron, los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días, dice, ayunarán. Es interesante, los fariseos ven el ayuno como algo visible, como algo que tienen que hacer. O sea, si tú eres religioso tienes que estar dándote golpes de pecho. Si tú eres religioso tienes que comportarte de cierta manera. Tienes que verte triste, demacrado, aburrido, algo así. La religión dice que debes ayunar, debes orar, no divertirte, no encontrar gozo. Pero cuando Jesús dice eso, ¿cómo? Pero si tienen el esposo con ellos, ¿qué crees? ¿Que deben de estar solamente tristes? No, llegará un momento, dice, en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán, pero luego regresará. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. ¿Cada cuándo? Siempre, con gozo. Filipenses 4:4, Pablo dice, regocíjate en el Señor. Y luego les dice, otra vez les digo, regocíjate. Pareciera que a los cristianos nos tiene que recordar, gózate en el Señor. No tengas esa cara larga, no. Estad siempre gozosos. Es más, aún en las pruebas, Santiago nos dice, tened por sumo seriedad cuando estés en diversas pruebas. No dice tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué debe de haber gozo en mí? Déjame darte algunas razones. Porque su Espíritu habita en mí. Porque me ha salvado. Porque me ha perdonado. Porque soy libre y ya no soy un esclavo. Porque tengo vida. Porque vivo en luz y ya no vivo en tinieblas. Porque Él me ha prometido que nada me va a arrebatar de su mano y me ha dado vida eterna. ¿Por qué? Porque soy nuevo, porque estoy vivo, porque me ama y aún en la prueba Él me sostiene. ¿Cómo no gozarme? Porque sé a dónde voy, porque me habla y lo escucho. Aquellos religiosos los ven y dicen, no, esto es muy serio. Y déjame decirte, sí es muy serio. No creo que haya sido poco serio cuando te dije que lo que implica seguirle es morir. Pero ya que tienes vida, ¿no te vas a gozar? Ya que Él habita en ti, ¿no te vas a gozar? Ya que Él te ha prometido un lugar en su casa, ¿no te vas a gozar? Ya que vive el Espíritu Santo en ti. ¿Alguien puede decir, Dios me ama? O sea, ¿puedes decir eso? ¿Puedes decir, Dios habita en mí? O sea, ¿puedes decir, Dios me está preparando un lugar? Y si lo dices y lo dices, Dios me ama. Dios me quiere hablar. ¿No? Pero de repente Jesús dice, hey, se están gozando porque el esposo está con ellos. ¿Sabes? El Espíritu Santo está en todo creyente. Suficiente razón ¿para qué? Para regocijarte en el Señor. Otra vez te digo, regocíjate. Para estar, pues de vez en cuando gozoso, no, siempre gozoso. Jesús no encaja en la religión. La religión pareciera que es una estructura rígida, pero cuando llega Jesús es totalmente nuevo todo. Por eso Jesús termina diciendo así en Lucas capítulo 5, en el verso 36, les dice una parábola, les dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo que saca de él no armoniza con el viejo, ¿no? Esto lo hemos escuchado, pero de otra manera. Lucas lo presenta de otra manera. Lo hemos escuchado como nadie pone un parche en un vestido viejo, ¿no? Un parche de tela nueva. ¿Por qué? Porque al meterlo a lavar, ¿qué va a hacer? Se va a encoger y se va a hacer más grande la rotura. Pero Lucas no lo explica así. Lucas dice, tengo un vestido viejo y tiene un agujero.
¿Qué hago? Mira, aquí hay un vestido nuevo, córtale un pedazo y ponlo ahí, ¿no? Y dices, si lo pones ahí, dices, no encaja, y volteas a ver el vestido nuevo y tiene un agujero. ¿Entiendes lo que está diciendo? O sea, no cortas el vestido nuevo para poner un parche en un vestido viejo, ya tienes un vestido nuevo. Él ni siquiera le va a quedar, ¿no? Y como dice la palabra, aún se hará mayor la rotura. No intentes encajar a Jesús en tu religión. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Él lo que te está diciendo es, sígueme, sígueme. Ahora dice aquí en el verso 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué era un odre? Era piel de oveja, ¿no? Que donde se llenaba con vino, ¿no? Y la piel se expandía porque el vino al fermentarse se expande, ¿no? Y entonces al hacer esto, el vino se conserva porque se expande el odre. Pero cuando un odre ya se utilizó, ya está rígido. Echar vino nuevo en ese odre, ¿qué va a suceder? Cuando se fermente, lo único que va a hacer es romper el odre viejo. ¿Y qué va a pasar con ese vino? Se derrama y se pierde. Es básicamente una enseñanza de comienza fresco, comienza una nueva vida en Cristo. No quieras encajar a Jesús en tu manera de vivir tu religión. Él quiere darte vida. ¿Cómo? Mira lo que dice el último versículo. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Qué interesante. Esto no lo dicen los otros evangelios, esto es exclusivo de Lucas. ¿Y quién podría decir lo contrario? Si no es preferible aquello que es añejo, aquello que tiene más sabor, aquello que tiene más esencia. Lo añejo es mejor. Escucha, Jesucristo es antes de todo. Antes de la religión, antes de todo. Jesús es el principio y el fin. Y antes de todo, Él te escogió, te amó, planeó rescatarte y lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué abrazar una religión cuando puedes probar de aquel que es el eterno y que vive para siempre? Y que cuando te dice sígueme, te está invitando a seguirlo más allá de esta vida hasta la eternidad y regresarte para que veas la gloria que Él tiene. ¿Te das cuenta? Cuando alguien prueba a Jesús no quiere regresar atrás. ¿Para qué regresar atrás? Si es el eterno el que te está llamando y te está diciendo sígueme. ¿Sabes? Mateo no encajaba en esa religión, pero Jesús lo llama. Y a lo mejor tú estás acá y dices, yo no encajo en este lugar. La oscuridad y las tinieblas en las que vivo son demasiado profundas. Cuando comenzaste a leer ese versículo y describiste a aquellos que ni usan la cabeza y aquellos que están extraviados y perdidos, que han sido engañados, y aquellos que viven solamente por la pasión y tienen envidia y malicia, me describiste a mí. Bueno, ese es Mateo. Ese eres tú. Y Jesús el día de hoy dice sígueme, pero implica que reconozcas quién eres. La luz lo manifiesta todo. Implica que tienes que ir a morir para que Él te dé una nueva vida. Implica que comiences a reconocer su voz y comiences a seguirlo todos los días. Y es algo nuevo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pues ahí está Jesús diciendo, los sanos no necesitan médico. Ahora, si el día de hoy tú dices, no, pero yo estoy bien. Si tu vida es suficiente, si la forma en que vives es suficiente y dices, yo no necesito de Jesús, pues está bien. Pero si tú dices, no, lo he intentado todo, lo he hecho todo y sigo igual, y soy detestable y detesto todo lo demás, entonces necesitas de Jesús. Reconoce que eres pecador y arrepiéntete. Él quiere hacer algo nuevo en ti, algo completamente nuevo. Muchos vienen a Semilla de Mostaza y vienen ya de otra iglesia y de repente comienzan a escuchar la palabra aquí en Semilla y tratan de encajar lo que escuchan en su cristianismo.
Déjame decirte una cosa, Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Que dejes todo atrás y comiences de nuevo. Muchas veces he escuchado de personas que dicen, de niño recibí a Cristo, me profetizaron que iba a ser no sé qué. Bueno, ahorita vivo con mi novia, ¿verdad? Pero yo sé que soy cristiano y yo sé, ¿sabes qué? No, extraviado, no te engañes, regresa a Cristo y si escuchas hoy su voz, síguelo. Pero reconoce lo que eres, reconoce lo que implica, muere y vive de nuevo en Él.